Azul. Ronda de las 3:17. Yo no buscaba historias ni misterios, buscaba un sueldo fijo y un turno que me dejara dormir de día. Me asignaron como velador en una nave industrial en obra negra a las afueras de Saltillo, rumbo a Arteaga en 2016. El contrato decía vigilancia perimetral, rondas cada hora, bitácora, radio y lámpara recargable. También decía que siempre seríamos 2 por turno, pero la mayoría de las noches me quedé solo. Una cerca ciclónica, láminas apiladas, varilla, costales de cemento abiertos como sacos de harina y un módulo prefabricado que servía de oficina. Eran mi mundo entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Más allá, el matorral y un canal de riego seco que gruñía con el viento. Aprendí a querer los ruidos que se repetían siempre, porque lo que no se repetía venía con algo extraño adherido. Había un zumbido leve de la luminaria del portón, el silbido tímido que hacía el aire al colarse por una puerta sin marco, y el golpeteo de un cable suelto contra la lámina. Lo demás, cuando aparecía, me desacomodaba por dentro. Esa noche, la de las 3:17, los sonidos habituales se callaron como si alguien hubiera desenchufado la noche. Cerré la puerta del módulo con el pestillo, aunque casi nunca lo hacía. No fue miedo, fue una incomodidad fina, como cuando uno siente que olvidó algo y no sabe qué. En la radio de mano solo había estática y chasquidos, así que la dejé encima de la mesa, junto a la bitácora. El reloj checador marcaba 2:50. Me preparé café en una resistencia vieja dentro de una lata. El vapor oloroso e instantáneo salió como un aliento tibio en medio del frío. Hice la primera ronda. El haz de la lámpara cortaba el polvo que flotaba, revelando motas que parecían ceniza. Pasé por la bodega principal, un rectángulo de concreto con columnas desnudas. Subí al mezzanine por la escalera metálica que vibraba en cada peldaño. Ahí, un chaleco reflectante colgaba de un clavo, con las franjas al revés, como si lo hubieran volteado. Lo había visto antes, pero esa noche parecía recién colgado, todavía con una curva de tela que no alcanzaba a estirarse. Lo toqué. Estaba húmedo, frío, como si alguien lo acabara de quitar. Regresé al módulo y anoté 305, ronda mezzanine y perímetro E, sin novedad. No sé por qué puse la hora exacta. Yo siempre redondeaba. Me quedé mirando mis letras, el trazo tembloroso del 5, como si alguien me hubiera guiado la mano. La radio chasqueó sin que yo la tocara. No fue voz lo que escuché. Fue algo parecido al raspón de varilla contra concreto, lento, como si dibujaran un círculo en el piso con la punta del metal. Me asomé. Nada. La luminaria del portón parpadeó 2 veces y volvió al zumbido. A las 3:12 el viento cambió de dirección y entró por la nave como por una flauta. El sonido no fue un silbido humano, pero parecía intentarlo. Una nota rota, arrastrada, que se quedaba a medio camino de la melodía que los albañiles usan para llamarse. Me puse la chamarra y salí. El canal seco a un lado chorreaba aire helado. Caminé hacia el mezzanine, porque el sonido parecía venir de arriba. El chaleco ya no colgaba del clavo. No pensé en ladrones, lo juro. No hay ratero que imite un silbido sin aire. Subí 1, 2, 3 peldaños y entonces la lámpara iluminó la mitad de una huella en el polvo del piso. Era descalza, pero no de pie normal. Los dedos estaban recogidos, como si quien la dejó hubiera apoyado primero las almohadillas y luego el resto, casi a 4 patas. La segunda huella, más adelante, estaba completa y marcaba una dirección hacia el borde, donde faltaba barandal. Asomé la luz. Nadie. La radio cobró vida otra vez. Un chasquido, después un aliento,
y enseguida el raspón de varilla contra varilla, más cerca. Bajé de 2 en 2 y avancé hacia la bodega contigua, la de las láminas apiladas. Ahí el ruido se convirtió en una cadencia. Raspar, arrastrar, soltar, como si alguien jalara algo pesado y lo corrigiera a cada metro. La lámpara encontró una línea en el polvo, un surco que cruzaba la nave de lado a lado. Me agaché. El surco terminaba en 2 dedos marcados, índice y medio, como si alguien hubiera metido la mano en cemento fresco y después la hubiera arrastrado. A las 3:17 lo supe, no porque viera nada claro, sino porque el cuerpo tiene relojes más fieles que el de la pared. Atrás de mí, arriba en la mezanín, se oyó el golpecito de un casco contra metal. El reflejo en una lámina me devolvió una franja de luz bailando, y en esa danza pasó una sombra que no caminaba, se acomodaba, probaba su peso, y luego seguía, con los dedos de los pies buscando agarre como animales que desconocemos. Apunté la lámpara. La sombra se detuvo. No tenía bordes parejos. Tenía las franjas reflectantes de un chaleco volcado hacia afuera, pero lo reflectante no regresó la luz. Absorbió el haz como trapo mojado. Abrió la boca. No hubo dientes, no hubo lengua. Hubo un hueco de color de cemento recién mojado, y de ahí salió el intento de silbido, como si el aire se rompiera al pasar por una garganta que ya no estaba hecha para eso. No grité, corrí. El canal seco fue un obstáculo torpe que esquivé de milagro, y la grava me persiguió con su crujido. Llegué al módulo. La puerta, con el pestillo puesto, tenía una marca. 5 dedos grises, bien definidos, que habían presionado desde afuera, y a la altura de la mirada, un arco borroso como de frente apoyada. Empujé la puerta, cerré con llave, empujé la mesa contra el marco. La radio ahora sí habló. Mi nombre, una vez, pero sin letra R. Salió como Luis. Luego silencio. No supe cuánto tiempo pasó. Miré la bitácora por hacer algo. La hoja estaba escrita con otra letra debajo de mi nota de las 3:05. Decía 3:17, caída. No tenía firma. Volteé la página. La de atrás estaba manchada con una palma. 5 dedos otra vez, pero estos eran claros, como si hubieran limpiado el polvo de la hoja con la mano. Me puse de pie. El raspón reanudó, ahora sobre el techo del módulo. 3 pasos cortos, un arrastre largo, 3 pasos cortos, un arrastre. La lámina se hundió apenas, lo suficiente para tirar una taza que tenía guardada. Se espolvoreó café viejo y el olor me dio náusea. La lámpara perdió potencia en ese mismo instante y parpadeó como la luminaria del portón. Me vi a mí mismo reflejado débilmente en la ventana, ojeroso, con la boca apretada y la espalda encorvada como para volverse más chico. Abrí la puerta y salí sin pensar. El aire helado me golpeó en seco. Agradecí el golpe. Tenía el coche a 20 metros. Las llaves me temblaron en la mano. Atrás, en la nave, volvió el silbido roto, pero ahora más largo, intentando juntar notas que no encajaban. El motor no prendió al primer intento. Al segundo, sí. Apreté el acelerador con la planta del pie y el coche patinó en la grava. Me fui a la gasolinera de la carretera y me estacioné bajo la luz blanca, hiriente, que pone a la realidad en un plano simple. Llamé por radio. Dije que había movimiento extraño, que no podía explicar bien, que necesitaba apoyo. La voz del supervisor salió cansada, incrédula, preguntando si estaba bien y si quería que lo cubrieran. Dije que sí, porque no tenía otra palabra. Volvimos con la primera luz. El silencio del amanecer, en obra negra, tiene una dignidad triste. Todo parece sólido y abandonado al mismo tiempo. Subimos al mezzanine. El supervisor iba adelante. La cuerda de su radio rozaba su cadera como cola de gato. No vimos a nadie.
Vimos, eso sí, una serie de huellas descalzas que cruzaban el polvo hacia el borde sin barandal y se detenían en el vacío, como si el dueño de esos pies hubiera seguido caminando por el aire. En el piso de abajo, junto al surco que yo había visto, había 2 rodilleras de mezclilla gastada, puestas con esmero, una frente a la otra. Nadie de seguridad usa rodilleras, los albañiles sí. El supervisor no quiso que tomara fotos. Llamó a un encargado de obra y pidió que barrieran, porque los clientes vendrían a revisar. Me escuché decir que al menos dejaran el mezzanine. No me contestaron. No renuncié de inmediato. Las cuentas nos espantan. Seguí yendo una semana más, con el pestillo puesto cada noche. El chaleco nunca volvió a aparecer. El silbido, sí, pero lejano, como si se hubiera quedado en la lámina del techo y el viento lo trajera por ratos. A la bitácora le faltó una hoja, justo la de mis notas de esa noche. Pregunté. Me dijeron que quizá la usó alguien para apuntar un teléfono. Nunca encontré la hoja, pero tengo la marca de 5 dedos en la puerta del módulo, grabada en mi recuerdo con el color exacto del cemento húmedo. Cuando cierro los ojos, aún veo el arco de la frente en la altura de mis propios ojos. A veces me pregunto por qué puse 305 con exactitud esa noche. No lo hacía. Me pregunto también por qué, cuando camino cerca de un borde, mi pie busca el piso como buscando agarre con los dedos, igual que la huella incompleta. He escuchado historias de caídas en obra, de gente que se resbala, de arneses que no se abrochan, de barandales que nunca llegan. No necesito que me las cuenten. La bitácora lo dijo con una sola palabra. Yo solo agrego la hora, 3:17. Desde entonces, si un turno se acerca a esa hora, prefiero estar bajo luz fría, con el motor encendido y las llaves a mano. No rezo, solo escucho. Si el viento intenta silbar, cierro los oídos por dentro y me digo mi nombre completo hasta que la nota se rompe, porque hay sonidos que no deberían aprender a hablar y hay noches que no perdonan a quienes escuchamos. Yo escuché y eso me alcanzó para no volver a dormir igual. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Aplastado. Hola comunidad, me llamo Julián y ya tengo mis buenos 52 encima. He pasado la mitad de mi vida trabajando de vigilante. La verdad, uno ya carga con un cansancio que no se quita, ni durmiendo 3 días seguidos. En lo personal, he visto de todo: broncas, robos, pleitos y accidentes, que esos que dejan marca en la memoria. Pero el último lugar donde me tocó cuidar, ese sí que me hizo sentir vulnerable y hasta un poco inútil como guardia. Se trataba de una bodega enorme, de esas donde el eco suena más fuerte que los pasos. Tenía parte de las puertas selladas, con cintas amarillas, todavía colgando, como si fueran recordatorio de lo que había pasado. Meses atrás, varios obreros quedaron sepultados ahí dentro cuando se vino abajo un montón de mercancía mal acomodada. Decían que fue un descuido, pero yo sé que en esos lugares nunca falta la prisa y la negligencia. Desde entonces la habían clausurado a medias. Seguían usando algunas áreas, pero otras estaban intocables, como congeladas en el tiempo. A mí me tocaba recorrer esos pasillos oscuros, con el polvo pegado a la garganta y el silencio vacío. Yo, mientras más vueltas daba al lugar, más me convencía de que esa bodega no estaba tan vacía como parecía. La primera ronda
siempre era la más pesada, porque el cuerpo apenas se iba acostumbrando al silencio del lugar. Esa noche, mientras pasaba por el sector clausurado, escuché un arrastre metálico, como si alguien empujara tarimas contra el piso. El sonido rebotó en las paredes y me dio la impresión de que venía de todas partes. Recuerdo que me dije a mí mismo que era pura acústica, que un lugar tan vacío jugaba con los oídos. De cualquier forma, admito que ese rincón siempre me daba escalofríos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado ahí. Toneladas de mercancía cayendo de golpe, aplastando a los trabajadores que ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Nadie salió vivo. Desde entonces, cada vez que cruzaba ese pasillo, sentía como si el aire se enfriara de golpe, como si el recuerdo mismo todavía se arrastrara por el suelo junto conmigo. Una de esas noches, el silencio se quebró con algo horrendo. No fue el rechinar de tarimas, ni el crujido del techo viejo. Fue un quejido humano, clarito, como si alguien hubiera exhalado dolor desde el fondo del pasillo. Me detuve en seco. Sentí como el corazón se me fue a la garganta. Entonces, alumbré con la linterna, barrí las esquinas y revisé detrás de los montones de cajas que aún quedaban. Por suerte, en ese instante no vi nada, ni un alma. Me quedé parado un buen rato, esperando volver a escucharlo, pero lo único que regresó fue el zumbido eléctrico de las lámparas. Al final, lo apunté en la bitácora, como un inusual eco en las tuberías. Era más fácil dejarlo así, como si el papel pudiera convencerme de que no escuché lo que en verdad escuché. Esa misma noche, ya en mi casa, el cansancio me tumbó rápido, pero el sueño no fue descanso. Soñé que estaba otra vez en la bodega, con montañas de cajas tambaleándose sobre mí. De pronto, sentí el golpe y el peso brutal hundiéndome el pecho. El aire se me iba como si me succionaran los pulmones por dentro. Intentaba gritar, pero la voz no salía, como si me hubieran borrado la garganta. Desperté de un brinco, empapado en sudor y con dolor en el pecho. Me quedé sentado un rato, respirando hondo y diciéndome que era puro nervio, que tanta cosa rara me estaba jugando con la cabeza. Lo tomé como ansiedad nada más, pero en el fondo algo me murmuraba que no era tan simple. Las noches que siguieron fueron un calco inquietante a las anteriores. Siempre era mismo, ese arrastre metálico, como si alguien forcejeara con algo pesado que no lograba mover. Yo caminaba con la linterna en mano, intentando convencerme de que era la estructura, las vigas, el eco o cualquier cosa menos lo que sonaba tan real. Pero había un patrón que me partía en angustia. Cada vez que me acercaba, los ruidos se cortaban en seco, como si supieran que ya estaba ahí. Entonces empezaron los lamentos. Primero, eran suspiros lejanos, apenas audibles, pero una noche escuché con claridad algo que no quería. Mi nombre, dijeron, Julián, con una voz ronca y sofocada, como si hablara alguien que tenía la garganta llena de polvo o tierra. Pues no era un eco normal, había un peso humano detrás, un dolor tan real que me erizó la piel de pies a cabeza. Me quedé quieto, con la linterna temblando en la mano, sabiendo que no había nadie visible, pero que alguien o algo me había llamado por mi nombre desde el fondo de esa oscuridad. Me repetía una y otra vez que eran imaginaciones, que no podía darme el lujo de perder la cordura a mi edad. Al fin y al cabo, ya no estaba para andar viendo fantasmas donde no los hay. Pero también era cierto que llevaba noches esquivando ese pasillo, rodeando como si no existiera, con tal de no volver a escuchar mi nombre enterrado en la oscuridad. Sin embargo, una madrugada, el aire me obligó a detenerme. Olía a sudor viejo, como si hubiera cuerpos trabajando ahí dentro,
dejando su marca en el ambiente. El aire estaba tan pesado que costaba respirar, como si uno tragara polvo mezclado con sangre. En ese instante se me vino de golpe el recuerdo de mi sueño, el peso aplastándome y la voz atorada en la garganta. Lo miré con resignación, sintiendo que aquello no era simple casualidad. Era un mal presagio que de alguna forma ya había empezado a cumplirse. Y entonces ocurrió. Justo cuando el eco de un grito pronunció mi nombre, escuché el golpe seco de la madera. Entonces, un bloque de mercancía mal apilada se vino abajo, y en menos de un parpadeo lo tuve encima. El impacto me quebró por dentro. Sentí los huesos crujir como ramas secas, el aire expulsado de mis pulmones de un solo golpe y la sangre subiendo a borbotones hasta llenarme la boca con ese sabor metálico que quema. La linterna rodó lejos, pero antes de perder del todo la conciencia, alcancé a distinguir sombras moviéndose. Eran rostros. Se trataba de obreros que ya no eran hombres, sino recuerdos deformados. En ese segundo, alcancé a ver sus ojos hundidos, las bocas torcidas y su piel marcada por el peso que los sepultó. Se acercaban todos juntos, hombro con hombro, para acompañarme en ese derrumbe, como si mi sitio entre ellos ya estuviera reservado desde antes de esa noche. Abrí los ojos con dificultad y lo primero que vi fue el techo blanco del hospital. Los pitidos de las máquinas me recordaban que seguía aquí, aferrado a la vida por un hilo delgado. Me dijeron después que había sobrevivido de puro milagro, que estuve a segundos de no contarla. Yo apenas podía creerlo. La extrañeza de estar vivo me pesaba más que el dolor de los huesos rotos. Y desde esa cama, con el cuerpo lleno de tubos y vendas, no dejaba de darle vueltas a lo mismo. ¿Fueron mis sueños simples delirios de un hombre cansado? ¿O de verdad eran advertencias de aquellos que murieron en la bodega? Nunca voy a saberlo del todo, pero cada vez que cierro los ojos, siento que alguien me sigue llamando desde la oscuridad. Cierro esta experiencia con una pregunta para quien sea que esté escuchando esto. ¿Alguna vez sintieron que un sueño o un presentimiento quiso salvarlos o condenarlos? Coméntenlo, porque yo sigo sin entender qué me pasó. Gracias por escuchar mi relato. Esmeralda. Buenas tardes o noches a lo que están aquí hoy. Yo tengo algo que contar desde el dolor y la impresión. Resulta que, de verdad, el mundo es demasiado pequeño. Uno nunca sabe que lo que se puede ocultar detrás de la puerta de una habitación. Me llamo Luis, y en ese entonces tenía 27 años. Antes trabajaba de vigilante en un motel, un empleo rutinario como cualquier otro. Mi vida giraba en lo mismo: estar atento a la caseta, ver quién entraba y salía, anotar placas y cobrar las horas. Nada fuera de lo común. La mayoría de los días eran tan parecidos que a veces parecía que vivía en un bucle interminable. Pero hubo una noche que se salió de lo acostumbrado. Vi llegar un coche distinto a todos los demás. Se trataba de una carroza fúnebre. Al principio me quedé mirando, medio confundido. No era el tipo de vehículo que uno espera en un motel. Luego me encogí de hombros y me repetí que no era asunto mío. Al final, cada quien busca un rincón para desaparecer un rato del mundo, y yo estaba ahí para vigilar, no para juzgar. Supuse que el conductor debía ser alguien del gremio, un trabajador funerario que venía arrastrando cansancio. Tal vez quería dormir un rato o echarse unos tragos para despejarse. Yo no estaba para hacer preguntas, así que solo hice lo que tocaba. Cobré los $300 de la hora, apunté las placas y le di paso sin más. Era parte de mi rutina dejar pasar todo con naturalidad.
aunque en el fondo me siguiera pareciendo raro ver una carroza entrar a ese lugar. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3 y nadie salió. Al principio traté de no inquietarme demasiado, pero la ansiedad me fue alcanzando de a poco. En un motel, uno aprende que cada cuarto guarda sus propios secretos y que lo mejor es no meterse tanto. Aún así, después de varias horas empecé a sentir que algo no cuadraba, así que hice lo lógico. Me acerqué a la habitación, toqué la puerta y esperé. Solo hubo silencio absoluto. Después volví a insistir, esta vez con más fuerza, pero la respuesta fue la misma. Llamé al encargado del motel para que me acompañara. Algo en el estómago me decía que no pintaba bien y no quería abrir solo. Caminamos juntos por el pasillo hasta la puerta y mientras él giraba la llave, yo ya cargaba con un mal presentimiento. Antes de entrar, ya presentía que había ahí adentro. No era algo que quisiera ver. Al abrir la puerta, el golpe del hedor fue inmediato. Ahí estaba el conductor, tirado en la cama. Lo hallamos muerto por sobredosis, con la aguja todavía cerca del brazo. Lo que me heló la sangre no fue él, sino lo que yacía a su lado. Era el cuerpo de una mujer en un estado brutal de descomposición, con marcas tan evidentes que no dejaban dudas de lo que recién había sufrido. El resto del personal apenas si resistió. Recuerdo que uno se cubrió la nariz con la camisa, otro salió corriendo a vomitar en el pasillo. Yo, en cambio, me quedé clavado frente a ella, como si mis ojos no pudieran apartarse de aquel cadáver. Me acerqué un poco más, tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Entre la piel dañada y marchita de aquella mujer, algo resaltó como un destello macabro, un tatuaje en la pierna. Lo reconocí de inmediato y el frío me recorrió de pies a cabeza. Era imposible que no diera cuenta. Ese tatuaje lo conocía mejor que a mí mismo. Me quedé paralizado. Era el tatuaje de mi exnovia de la preparatoria, Esmeralda. De golpe, los recuerdos me cayeron encima. La había amado demasiado en su momento, aunque lo nuestro terminó por discusiones absurdas y berrinches de chamacos que no saben medir la importancia de sus palabras. Recordé nuestras tardes juntos, riendo a lo tonto en la plaza, también los gritos y las peleas que siempre parecían el fin del mundo, y sobre todo, un detalle casi olvidado, un juramento adolescente que alguna vez nos arrancamos entre besos y lágrimas. Nos prometimos que, pasara lo que pasara, si alguno de nosotros moría primero, vendría a buscar al otro. Desde un punto un poco romántico, pero a la vez bizarro, nos juramos dar un último adiós. Y ahora, ahí estaba ella, cumpliendo su parte de la promesa de la forma más retorcida posible. No sabía si lo que tenía enfrente era una simple coincidencia, o si, de algún modo enfermizo, ella estaba cumpliendo aquel pacto que hicimos de adolescentes. La idea me revolvía el estómago. Me quedé ahí, paralizado, con la sensación de que sus ojos apagados seguían fijos en mí, como si incluso muerta me estuviera observando desde la cama. Por un instante, juré que su presencia todavía me reclamaba, atrapándome en ese juramento que nunca pensé volver a recordar. No pasó mucho antes de que la policía interviniera. El motel se llenó de patrullas, cintas amarillas y murmullos nerviosos. Las demandas no tardaron en caer, tanto contra la funeraria por el cadáver perdido, como contra el motel por falta de vigilancia. Los periódicos se llenaron de titulares morbosos. Hablaban del profanador de cuerpos y de la negligencia de quienes trabajábamos ahí, pero yo no lo viví como un simple caso para la nota roja. Lo llevaba clavado en la piel, porque esa escena no era solo un escándalo público, era algo que me marcó a mí de forma personal,
como si me hubieran condenado a revivirlo en carne propia cada vez que cerraba los ojos. Los dueños del motel, supersticiosos hasta la médula, no quisieron tentar más a la suerte. Después de todo el escándalo, tomaron una decisión rápida. Esa habitación quedaría clausurada para siempre. Yo los vi llegar con tablas, clavos y cinta, como si con sellar una puerta pudieran enterrar lo que había pasado adentro. El martilleo retumbaba en el pasillo, seco y definitivo. Me quedé mirando en silencio, con la certeza de que nada de eso iba a borrar la imagen que yo ya cargaba en la memoria. Me quedé ahí un buen rato después de que sellaron la puerta, mirando el pasillo vacío como si todavía esperara verla salir. Nunca lo dije en voz alta frente a los demás, pero por dentro me estaba desgarrando. Esmeralda, si hubieras seguido conmigo, te juro que nada de esto habría pasado. Y si hubieras sabido que dentro de esa carroza venía tu cuerpo, yo mismo habría matado a ese desgraciado que pagó por estar con lo que quedaba de ti. Uno nunca piensa en serio cuando es joven, cuando promete cosas entre besos creyendo que nada las romperá. Yo lo aprendí demasiado tarde. Por eso les digo ahora, tengan cuidado cada vez que quieran hacer un juramento. No importa lo inocente que parezca, ni lo ridículo. A veces, esas promesas encuentran la forma más retorcida de cumplirse, y lo hacen de la peor manera posible. Accidente. Hola, me llamo Marta. Quisiera mandar un saludo a Eduardo y a quienes siguen su contenido. Espero que esto que estoy por contar no les arruine el día, ni mucho menos la noche. Tengo 37 años y soy vigilante de seguridad. Nunca fui de esas personas que buscan que los volteen a ver, ni me interesa que mi nombre aparezca en ningún lado. Yo solo trabajo en las noches porque es lo que me da para pagar la renta y llevar comida a la mesa. No es un trabajo bonito. A decir verdad, es de lo más estresante, pero alguien tiene que hacerlo. Empezaré por revivir un tema, del cual tal vez algunos se acuerden. Hace 4 años ocurrió un fatal accidente en el metro, el cual dejó a más de 20 muertos y 80 heridos. Entre humo y gente suplicando por ayuda, lo único que se escuchaba eran sirenas y llantos. Por un descuido burocrático, terminé con un folder en las manos que no me correspondía. No suelo meterme en lo que no es mío, pero esa noche nadie revisó. Ahí estaba abierto, frente a mí. Era el archivo médico de uno de los heridos, el que había quedado más grave. Leí rápido. Supe que tuvo fracturas múltiples, quemaduras de 3er grado, y acabó inconsciente desde el primer día, con un pronóstico reservado. Todo esto estaba escrito con esa frialdad clínica que no deja espacio a la esperanza. Cerré el folder y lo devolví como si nada, pero la información ya estaba dentro de mi cabeza. Se quedó conmigo, como si hubiera memorizado una confesión prohibida, sin saber en lo que me estaba metiendo. Lo vino fue mucho peor. En uno de esos recorridos nocturnos, lo vi por primera vez. Un hombre envuelto en vendas, que caminaba torcido y traía un olor insoportable a carne quemada. Arrastraba los pies como si cada paso le costara. Al principio pensé que se trataba de un vagabundo herido o alguien que había encontrado la forma de colarse al metro, abandonado para dormir ahí. Lo seguí con la linterna, pero apenas dobló la esquina del pasillo, se esfumó. No hizo ni un ruido. Me quedé sola con el eco de mis pasos y el hedor todavía flotando en el aire. La siguiente guardia, esto volvió a pasar. Yo ya iba con la sensación de que algo raro podía repetirse, y no me equivoqué. El mismo hombre apareció entre los vagones apagados, con esas vendas sucias y el olor a quemado. Esta vez
No solo caminó, me gritó con una voz áspera que me paralizó. Él dijo: ustedes no hicieron nada, me dejaron morir. Sentí que del miedo me iba a desmayar. No podía ser. Recordé el archivo que había leído. Según, ese paciente seguía en coma, vivo apenas porque las máquinas lo sostenían. Salí casi corriendo hacia la oficina y busqué otra vez los registros. Ahí decía que seguía grave y sin señales de despertar. Me quedé viendo la pantalla, con un frío recorriéndome la espalda. Si el hombre seguía conectado en el hospital, ¿quién era entonces el que me gritaba en el metro? Pues, cada vez que esa cosa aparecía, en el aire venía en humo espeso que se metía en los pulmones y me hacía lagrimear los ojos. El ambiente se volvía irrespirable, como si en cualquier momento todo fuera a estallar otra vez. El espectro no llegaba callado, venía cargado de rabia y con la intención clara de arrastrarme a su propio dolor. Una de esas noches se detuvo frente a mí, se puso a hablarme con la voz quebrada, de pronto a susurros y de pronto a gritos. Recuerdo con mucha claridad que dijo esto: ese accidente no fue un error, fue una cortina de humo. Los de Morena liberaron a un narco y necesitaban sangre en otra parte para distraer al pueblo. Me quedé horrorizada. Sonaba tan absurdo que lo primero que pensé fue en paranoia, en conspiraciones sacadas de internet. Pero él volvía una y otra vez, cada vez más furioso y repitiendo lo mismo, hasta que terminó advirtiéndome. Dijo que si no hablaba de esto vendría contra mí y mi familia, hasta lograr dejarme en un estado similar al suyo. Ahí entendí que ya no era una amenaza directa. Con el tiempo, dejó de ser solo una aparición. El fantasma empezó a dejarme marcar, como si necesitara dejar pruebas de que estaba ahí. A veces era un golpe de aire tan fuerte que me tumbaba al suelo, otras un rasguño en el brazo que aparecía sin explicación. Cuando se acercaba, un zumbido insoportable me reventaba los oídos, como si estuviera a punto de quedar sorda. Yo luchaba contra el miedo, pero era inútil. Las noches se me hicieron eternas, llenas de insomnio y de esa sensación de que nunca estaba sola. Dejé de hablar con mis amigos, porque sabía que si les contaba iban a mirarme como si estuviera loca. Pero de algo sí me convencí. Si seguía guardando todo en silencio, iba a terminar igual que él, atrapada, desfigurada y condenada a vagar sin descanso. Al final comprendí que no tenía escapatoria. Si denunciaba, se burlarían, me llamarían loca o inventada. Por otro lado, si callaba, ese hombre me iba a destrozar poco a poco, hasta dejarme igual que él. Entre el ridículo y la condena, elegí arriesgarme con la verdad. Por eso empecé a correr la voz en donde fuera posible, en foros, comentarios, en cualquier espacio donde alguien pudiera leerme, incluso aquí, en este canal al que ahora les escribo. No lo hago solo por mí, sino porque entendí algo peor. Él ya no se conforma con atormentarme. Quiere multiplicar su ira y contagiarla como una plaga. Si alguien escucha esto y decide callar, si recibe la advertencia y no comparte la verdad, que sepa que esa aparición puede ir también por ustedes, porque lo único que busca es arrastrar a más gente a su fuego. Y cuando ustedes alcancen a oler a humo, pues ya será demasiado tarde. Yo ya hice lo que me tocaba. Cumplí con decirlo, con sacarlo de mi pecho aunque nadie me crea. Ahora depende de ustedes. Si deciden callar y dejan que esto se pierda entre tantas palabras vacías en internet, entonces quizá él ya esté en camino hacia sus casas. Yo ya lo sufrí. ¿Quieren verlo ustedes también? Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas.
Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like, y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.